Hoy vamos a profundizar un poco en Jesús, el porqué de su sacrificio, lo importante que fue el sacrificio que hizo en la cruz y cuál fue el nuevo pacto que Dios estableció con sus hijos cuando hizo ese sacrificio Jesús en la cruz. El nuevo pacto en el que hoy en día estamos caminando nosotros, sus hijos, esperando la promesa de la tierra prometida, que es el arrebatamiento, la salvación, irnos a la vida eterna. Primero tenemos que tener en cuenta que la Biblia consta de Viejo Testamento y Nuevo Testamento, mal llamados, mal nombrados. Sus nombres reales son: el Viejo Testamento es Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento su nombre verdadero es Nuevo Pacto o Pacto Renovado. En el Antiguo Pacto nos remontamos un poco a la historia. Tenemos la historia del pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel de sacarlos de Egipto para darles la tierra prometida. En este pacto ellos tenían que estar en el desierto un tiempo con las leyes y mandamientos que les dio Dios, y después de pasar ese tiempo heredarían la tierra prometida. Pero sabemos que no lo heredaron, ahora lo vamos a ver, no lo heredaron por sus pecados. En este antiguo pacto había leyes, mandamientos que todavía los tenemos nosotros, tenemos que guardarlos como hijos de Dios, pero había una serie de leyes que eran las leyes levíticas, que era sobre el sacrificio de animales para el perdón de los pecados. Dios sabía que ellos podían pecar, podían llegar a pecar, y según el pecado, según el que pecaba, el pecador, era distinto el sacrificio que debía hacer. Los sacrificios eran con animales, ofrecían holocaustos, ofrendas a Jehová con animales para que Él perdone sus pecados. Normalmente lo hacían con corderos, ¿no?, que los sacrificaban. Hay distintas leyes que las pueden encontrar en Levítico 4 y Levítico 23. Había sacrificios que se hacían semanales o mensuales, pero había uno que se hacía con corderos, que era una vez al año por la expiación de todos los pecados. Pero el problema que lo encontramos en la Biblia con esto fue que había tanto pecado en la humanidad, eran tan pecadores, no podían guardar los mandamientos y las leyes de Dios, que a Dios ya no le empezó a agradar, ya no alcanzaba el sacrificio de animales para que Dios pueda perdonar los pecados. Pero como dice el apóstol Pablo en Romanos, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque siempre fue el amor de Dios mucho más grande por nosotros, que siempre quiso salvarnos, darnos oportunidad. Y acá es donde va a entrar el nuevo pacto. Sabemos que no heredaron la tierra prometida por su desobediencia en Dios. Ellos invalidaron el pacto de Dios, y los únicos que heredaron la tierra prometida fueron todos los hijos nacidos en el desierto, que se estima que la heredaron a la tierra prometida cuando ya eran adolescentes, de la mano de Josué y Caleb. Entonces a Dios ya no le agradaba por tanto pecado que tenían. Entonces Él, para hacer un nuevo pacto, poder perdonarnos y poder hacer que todos seamos salvos, porque si Jesús no venía, ninguno hoy en día podría ser salvo. En pocas palabras, nos iríamos todos al infierno, porque nadie puede guardar los mandamientos y la ley de Dios al pie de la letra. Él, en su gran amor, como sobreabundó la gracia, decidió hacer un nuevo pacto mediante Jesús. Y todo el antiguo pacto, lo que está mal llamado Viejo Testamento, todos los profetas, Dios les daba palabra y profetizaban sobre la venida de Jesús, en el que Dios haría un nuevo tiempo, un nuevo pacto. Y acá es donde entra Jesús, el mediador del nuevo pacto, lo que vamos a hablar ahora. En Hebreos capítulo 10 dice lo siguiente, que vamos a ver lo que estábamos hablando, que a Dios ya no le agradaba el sacrificio de animales para poder perdonar los pecados. Dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Lo que veníamos hablando hace un ratito, ya no podía quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice Jesús: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Esto es Jesús. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Lo que estábamos hablando recién.
Dios lo puso como ley, pero fue tanto el pecado que ya no le agradaba a Dios el sacrificio de animales, porque no alcanzaba para cubrir los pecados que la humanidad tenía. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto lo dice Jesús. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales son cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esto lo hablaba Jesús. Quiero seguir repitiendo para que lo puedan entender. Quita lo primero, los sacrificios de los animales, para establecer esto último. Esto es lo que de la ley, ¿sí? Lo de la ley ya no está vigente. Ya no necesitamos hacer sacrificios de animales, ofrendas a Dios, porque todo el sacrificio ya lo hizo Jesús. Acá lo vamos a ver. Quita lo primero para establecer esto último, el sacrificio de Jesús en la cruz. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Entonces, acá vamos entendiendo, ¿no? Para lo que venía Jesús, para reemplazar todos los sacrificios de animales que se suponían que era para que Dios pueda perdonar los pecados del pueblo, que Él se lo había dado, bajado de línea, vamos a decir, bajado de línea a Moisés en las leyes y mandamientos. Por eso, cuando Juan el Bautista lo ve por primera vez a Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Jesús venía para reemplazar todos estos sacrificios que no podían quitar nuestros pecados. O sea que si Jesús no hubiese venido, no hubiese sido la voluntad, pero obvio que fue la voluntad de Dios, ¿no? Si no hubiese sido la voluntad de Dios, nadie seríamos salvos, nadie tendría acceso al trono de la gracia.